somos tu voz. Saludamos y le damos la más cordial bienvenida al señor Francisco Castro, quien es el director de Súmate y va a compartir en estos próximos minutos con nosotros. Señor Castro, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Vanessa, saludos. Ya se presentó la lista de postulados a rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral, una lista que se redujo de 153 a 132 postulados. Sin embargo, por ejemplo, desde la Asociación Civil Súmate han hecho varias consideraciones a propósito de cómo ha comenzado y cómo ha ido transcurriendo este proceso, si se ha incurrido en alguna irregularidad. ¿Y quiénes figuran allí en esa lista de postulados? Sí, bueno, fundamentalmente lo primero que hay que resaltar de todo este proceso es que, la selección de rectores del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con la Constitución, pues está prevista para que se haga en efecto en el seno de la Asamblea Nacional. Y hay un procedimiento pues complejo que establece pues la Constitución y la ley para esta designación, que pues implica que termina con la selección de 5 rectores y sus suplentes, y esto es pues el aspecto fundamental que rescata en este sentido la Constitución. 3 rectores pues asociados a postulaciones asociadas con la sociedad civil, un rector asociado con postulaciones realizadas por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y un rector pues asociado a postulaciones del Poder Ciudadano. Entonces, el criterio fundamental de esto es que exista una amplia representación de sectores de la sociedad civil y de, como decía, las universidades y el Poder Ciudadano, y que sean independientes. Entonces, este proceso, pues eso es lo que fundamentalmente rescata la Constitución y la ley. Por otro lado, los rectores del CNE son funcionarios electos para periodos de 7 años y pues quizás con el espíritu o equivalente que funciona para jueces y altas magistraturas, un poco para darle continuidad o estabilidad al sistema político. Entonces, lo primero que hay que rescatar de todo este proceso es que estamos acudiendo a un proceso de selección de rectores del Consejo Nacional Electoral que parte de un proceso de renuncia del anterior directorio, pues que había sido también electo hace no mucho, para un periodo en efecto de 7 años que no cumplen, ¿ok? Y que vienen de un proceso de legitimación del propio Consejo Nacional Electoral, asociado pues al desempeño del precisamente el anterior directorio, que no actualiza el registro electoral, que no, que surgen todos los cuestionamientos que hay alrededor de la elección de Barinas, que no pues implementa las observaciones de la Unión Europea respecto del pasado proceso electoral, que despachó sin permitirle a los ciudadanos pues realizar el referéndum revocatorio en el año 2016. Entonces, todo lo que esto implica, pues nos lleva a este proceso de selección de rectores, que arranca además, pues con la selección expresa muy rápida del Comité de Postulaciones Electorales, que pues arranca todo un proceso de postulación que no era realmente esperado desde el país, pues no correspondía por los lapsos, como explicaba anteriormente. Entramos en todo este proceso, y como es más o menos costumbre, pues ya empezamos a ver postulaciones que no cumplen con los principios que establece la Constitución y la ley.
postulaciones que no cumplen con los principios de independencia, de las digamos, independencia del poder político de las personas postuladas, y postulaciones que tienen que ver con personas pues con enormes vinculaciones al poder político, y de nuevo pues persisten las digamos las pretensiones de control del Consejo Nacional Electoral, del ente electoral, del ente rector electoral, pues es del poder político. Un poco lo que siempre hemos dicho desde Súmate es que el Consejo Nacional Electoral no es un ente que debe ser pues equilibrado, que debe garantizar niveles de equilibrio entre los representantes. Es un ente independiente, es decir, con 5 rectores independientes, no con X cantidad para un sector, X cantidad para otro, y con, digamos, una distribución que garantice niveles de representatividad, porque el diseño del sistema electoral venezolano, lo que pues la Constitución lo que establece es la independencia de los rectores, y para ello plantea un mecanismo que busca o digamos que pretende la construcción de consensos políticos amplios en todo el país, a partir de que la designación debe ser realizada por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Y ahí es donde está también la clave, porque en los más de 20 años que tiene el proceso, digamos, histórico del Consejo Nacional Electoral, luego de la eliminación del anterior Consejo Supremo Electoral, y con la nueva Constitución, solamente digamos, todos los directorios del Consejo Nacional Electoral han sido designados por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando la Asamblea Nacional no ha estado directamente con el control de el oficialismo del Partido Socialista Unido de Venezuela, o digamos del partido de gobierno. Entonces, en esta oportunidad, en efecto, el Parlamento controlado por el partido de gobierno, pues hay la expectativa de que se van a lograr estas 2/3 partes. Cuando estas 2/3 partes no se han logrado, bueno, pues el oficialismo tiene una interpretación de la ley. Esto va a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional termina designando el directorio del Consejo Nacional Electoral, y es por eso que hemos tenido pues todos los directorios del Consejo Nacional Electoral en los últimos más de 20 años, pues en efecto controlados por el oficialismo. No hay una expectativa distinta de esto en este momento, pero en efecto, bueno, pues es una cosa pues contraria al espíritu que plantea la Constitución y la ley, y lamentablemente pues la distribución del Consejo Nacional Electoral, pues que lo que se pretende es que sea el ente que le dé a los ciudadanos la oportunidad de votar, para que votando pues resolvamos la crisis política, la crisis institucional por la cual atraviesa la República. Bueno, pues es un ente que históricamente pues no ha cubierto con las características de independencia que establece la ley, para pues dotar a los ciudadanos de un ente que goce de la legitimidad necesaria para construir los procesos electorales transparentes que todos los venezolanos reclamamos, aspiramos, deseamos para poder expresar. Los estudios preliminares y los análisis preliminares que hemos hecho de estas listas se identifican como decíamos, pues a priori más del 50% de las postulaciones con altos niveles de vinculación con el poder político, digamos, nacional, y se identifican, bueno, perfiles de ciudadanos que han incluso ostentado posiciones de poder político significativas en el pasado, en efecto militares, en efecto diputados, en efecto pues personas con altos niveles de vinculación al poder político, y eso pues, digamos, a priori, insisto, es contrario al espíritu de la Constitución y la ley, que establece
pues la representación de la sociedad civil, de las universidades y del poder ciudadano para este tipo, o sea, para la magistratura electoral en Venezuela. Incluso hay rectores de los que renunciaron a la anterior directiva que se están postulando nuevamente. Ahora bien, señor Castro, en aras de capitalizar el tiempo porque prácticamente nos toca despedirle, hay dos temas sobre los cuales también nos gustaría pulsar su análisis, además tomando en cuenta que usted también es politólogo. Por una parte, no solo estamos a las puertas de unas elecciones primarias, sino también de unas elecciones presidenciales. ¿Ha cumplido el Consejo Nacional Electoral con su deber de actualizar de forma continua el registro electoral? ¿Cuántos venezolanos están en riesgo de no poder participar en esas elecciones presidenciales? Y por otra parte, ¿cómo evalúa todo lo que está ocurriendo en torno al proceso de las primarias? ¿Está en riesgo su viabilidad o no? Bueno, la principal deuda del Consejo Nacional Electoral actual es la actualización del registro electoral. Estamos hablando de que para el próximo proceso electoral del año 2024, si las elecciones fueran este próximo fin de semana, pues habría alrededor de 10 millones de ciudadanos con derecho a voto que no podrían ejercer su derecho a voto en las elecciones presidenciales. En resumen, alrededor de 4 millones de ciudadanos en el exterior inscritos para votar dentro de Venezuela, alrededor de 2 millones de ciudadanos dentro de Venezuela que viven en un estado distinto al que votan, alrededor de al menos entre 2 y 3 millones de ciudadanos dentro de Venezuela, pues que no están inscritos en el registro electoral, pues no han tenido la oportunidad de inscribirse en el registro electoral, jóvenes menores de 45 años. 1 millón de jóvenes en el exterior que no han tenido la oportunidad de inscribirse en el registro electoral, y pues todo esto, todos ellos no van a poder votar en las elecciones presidenciales si las elecciones fueran con este registro electoral que tenemos al día de hoy. Eso es una enorme deuda. Estamos hablando de que 4 de cada 10 ciudadanos con derecho a votar podrían no votar en las elecciones del 2024 como consecuencia del periodo del proceso profundo de desactualización del registro electoral que viene pues sucediendo de manera sistemática desde el año 2015, y que los rectores del Consejo Nacional Electoral o el Consejo Nacional Electoral no ha tenido pues la responsabilidad de actualizar este registro electoral. Y por otro lado, pues me preguntaba sobre la organización del proceso de primarias. Bueno, pues se han estado realizando pues los procesos técnicos asociados a la identificación de centros de votación y los procesos técnicos realizados, digamos, asociados a la organización del proceso electoral, y bueno, pues está previsto, y cumpliéndose los tiempos y los márgenes para la organización del proceso el próximo 22 de octubre, como se ha detallado en los cronogramas electorales. Señor Castro, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. No sé si quiere compartir las coordenadas de Súmate. Por allí comparten siempre información valiosa que además puede ser muy útil para quienes tengan problemas con los datos en el registro electoral, en fin. Claro, la página web de Súmate, www.sumate.org, y el Twitter de Súmate, @Súmate, pues por allí podemos no solo seguir compartiendo, sino incluso prestar apoyo a los ciudadanos que requieran información o que requieran algún tipo de apoyo precisamente a partir de los temas del registro electoral y de la comprensión de procesos electorales en Venezuela. Un abrazo, gracias por la oportunidad de compartir con su audiencia. Francisco Castro con nosotros, amigos oyentes, director de Súmate.